En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Dulce corazón de María, sed nuestra salvación. San José, nuestro Padre y Señor, santos ángeles custodios, Santa Margarita María de Alacoque, rogad por nosotros. Vamos a comentar un poquito la novena y, por tanto, penúltima de las cartas llamadas de Aviñón de Santa Margarita María al Padre Croisset. Es del 16 de mayo de 1690 y expone conceptos, ideas, como en todas las anteriores, muy interesantes. Es una carta, como lo será la última, intermedia en su longitud comparada con todas las otras. Y comienza diciendo al ya padre Croisset, ordenado sacerdote, un mes antes, que ha leído su última carta ante el Santísimo Sacramento y ha recibido un gran consuelo con su lectura por ver las gracias que el corazón de Jesús sigue derramando en el alma del padre Croisset. Pero también ella percibe en él un cierto temor, una cierta desconfianza, y conoce que es la maléfica obra del enemigo, cuando suscitando en Croisset semejantes turbaciones, lo que busca, le dice ella, es lo que busca siempre Satanás en las almas: abatir el valor, o sea, todo lo que sea pusilanimidad, desconfianza, encogimiento de ánimo. Eso viene del enemigo porque inhabilita las fuerzas. Entonces, ¿qué busca en este caso el maligno en el padre Croisset? Disminuir en él el ardiente y puro amor de Dios, que es lo que suscita la confianza. Y es la confianza la que atrae las gracias del Señor. Por tanto, eliminar a esta inerme y desasistida y desvalida el alma, y por lo tanto vulnerable a las insidias del enemigo. Y lo que quiere en este caso el maligno es hacer desistir a Croisset de lo que ha emprendido para gloria de Dios. Entonces hay que convertir, le dice Margarita, todas esas tentaciones, turbaciones, desconfianzas, reconvertirlos para dar un mentís al enemigo y cooperar a la gloria de Dios. Porque hay que ser además avisados y saber que el enemigo no desistirá de su empeño y seguirá presentando combates aún mayores, de los que saldremos victoriosos. Mejor dicho, el corazón de Jesús nos sacará con bien y triunfantes si no ponemos la confianza en nosotros mismos, sino que nos abandonamos a Él. Además, en el caso de un sacerdote, como era ya Croisset, tiene el honor de sacrificar, le dice Margarita, penetrada como todos los santos en la auténtica teología católica que fijó, casi podríamos decir definitivamente, en el plano eucarístico el Concilio de Trento, para hacer frente a la herejía luterana que niega el valor del sacrificio, que es lo propio específico de la Santa Misa, que no es primariamente en absoluto, como ahora se expone desgraciadamente en tantos casos, banquete, celebración, asamblea. Esos son conceptos protestantes, si vienen desprovistos, porque tienen parte de católicos, pero han de estar sustentados con el concepto fundamental de renovación incruenta del sacrificio del Calvario,
Por eso el valor infinito de la Santa Misa. Pues bien, le dice Margarita Croisset que él tendrá el honor de sacrificar y ofrecer todos los días a mi adorable Salvador, a su eterno Padre. Es lo propio del sacerdote. Después será predicador, evangelizador, consolador de las almas y administrará los otros sacramentos y estudiará y será teólogo y, en fin, están los enfermos, los niños, los pobres, la predicación en todas sus manifestaciones, sí, pero fundamentalmente el sacerdote es sacrificador. Y esto es lo que le dice Margarita. Por tanto, aprovéchese de esto y haga que esa celebración cotidiana de la Santa Misa sea siempre con nuevas gracias. Después le habla Margarita, como siempre hace, pero no repitamos, no es por un afán dolorista, no es la suya una espiritualidad oscura, pesimista, negativa, no, es la espiritualidad de la cruz. Y en ese sentido ella ha descubierto, y de qué manera, el dolor como cauce privilegiado del amor corredentor con Cristo, que nos redimió, nos redime místicamente aún hoy, sufriendo, padeciendo, ofreciéndose, sacrificándose. Y por eso ella le habla de los estados de sufrimiento que ha de soportar continuamente y que a veces son tan extremos que sucumbiría 1000 veces a ellos sin el socorro del corazón de Jesús en el Santísimo Sacramento, porque fuera de él no hay para ella en la vida placer, ni gozo, ni consuelo. Bien, después él añade que añade que ha de vivir así, porque él, el corazón de Jesús, le enseñó que quería que su vida fuera enteramente conforme a la suya, su vida de hombre Dios, convirtiendo esa vida en una verdadera copia de Jesús, pobre, humillado, despreciado, paciente. Y entonces de tal modo se halla Margarita abandonada y despojada de todo apoyo, que a menudo clama con él en la cruz: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y esas penas ella ha aprendido a sufrirlas en silencio, a no manifestarlas y a ofrecérselas silenciosa, discreta, ocultamente a Jesús, y Jesús ese presente lo recibe complacido, lo recibe de verdad contento de saber que ella está cumpliendo su voluntad. A continuación habla la santa de la comunión. No puede ella comulgar conforme al ardiente deseo que tiene de hacerlo, porque entonces en las comunidades no se hacía. Ya San Francisco de Sales, para sus monjas de la Visitación, fue bastante innovador cuando dispuso 2 comuniones semanales, pero además podía surgir una fiesta importante y entonces se comulgaba también, pero era muy desusada la comunión frecuente. Y entonces dice Margarita: pero en las comunidades no es necesario nada extraordinario más que el amor y la cruz. O sea, ella se conforma, no se pone en plan rebelde, lo cual hubiera significado que no tenía tanto verdadero deseo de la comunión, sino de sí misma, y se conforma con las 2 comuniones semanales, jueves, día eucarístico, y domingo, día del Señor. Aparte, se le había concedido como una gracia especial a ella comulgar los primeros viernes de mes. Después expresa a Croisset su gozo porque la devoción del corazón de Jesús está prosperando, aunque a raíz del quietismo que se había suscitado con Molinos, el sacerdote español Miguel Molinos del siglo XVII también, pues ya ha oído que a raíz de eso se va a prohibir las devociones nuevas. Ese quietismo de Molinos es una falsa quietud que pretendía que el hombre perfecto espiritual, sin preocuparse de nada,
ni siquiera del pecado podía más o menos conducirse a su arbitrio. Era motivo de aberraciones de todo género, como se puede comprender. Y 68 proposiciones de Molinos las condenó el Santo Oficio en el año 1687, 3 años, o mejor dicho, casi 9 años antes de que muriese Molinos. La famosa Madame Guyon de Francia fue muy impulsora de estas teorías molinistas, vamos a llamarlas, y también sostenida nada menos que por Fenelón. Pero el gran Bossuet intervino y esto alcanzó proporciones académicas, casi científicas, en Francia, y triunfó la verdadera doctrina. Y el libro de Fenelón, Explicación de las Máximas de los Santos, de 1699, fue condenado y él lo aceptó con toda humildad y se retractó de todos los errores que pudiera haber tenido. Y todas estas doctrinas doctrinas erróneas de Molinos, en su obra llamada La Guía Espiritual, de 1675. Y luego en 1682 se acuña el término quietismo. De manera que está muy de actualidad cuando escribe Margarita, y entonces se multiplican, se magnifican los temores por las novedades, puesto que todas se reputan como perniciosas, y se trata de erradicar la devoción al corazón de Jesús, pero por ejemplo también la devoción al niño Jesús, en fin, todo lo que fuera un poco nuevo o redivivo, había que erradicarlo. Y ante esto, Margarita reacciona con una ecuanimidad y una elegancia y una visión sobrenatural extraordinarias, y dice: si mi soberano quiere destruir lo que ha comenzado, lo asumiré yo también con él, aguantando en silencio. Pero yo sé que él es bastante poderoso para sostener, proseguir y acabar lo que él mismo ha comenzado. Se está haciendo eco, quizás sin saberlo, de una oración antigua que pide al Señor: tú que inspiras, sostienes y acompañas nuestras obras, que nuestro trabajo comience en ti como en su fuente y tienda siempre a ti como a su fin. Es también un ritornello de la liturgia cuando se dice, sobre todo a los que van a ser ordenados sacerdotes en el ritual y en otros momentos del ritual, también de alguna manera parecida en la profesión religiosa: Dios que comenzó en ti la obra buena, Él mismo la lleve a término. O sea, Dios es el que inicia, el que acompaña, el que culmina. Y por eso Margarita está tranquila y dice: en fin, es negocio suyo y yo me abandono a todo lo que él haga. Pero añade que eso se siga haciendo, la propagación a la devoción al corazón de Jesús, sin que yo sea por ello conocida en modo alguno. No quiero que nadie pueda percibir el menor eco de mi nombre. Y mire, le amenaza un poco a Croisset: si usted obrara de otro modo, pondría un obstáculo a la misma devoción que piensa establecer, pues sé que mi soberano no tiene necesidad de instrumento tan vil y miserable para la realización de un designio tan grande que debe procurarle tanta gloria para la salvación de muchas almas. Después hace una confesión que me ha impresionado mucho al leerla, porque es un retrato perfecto, en buena teología espiritual, de lo que significa la mística. La mística solemos entenderla mal, identificarla con fenómenos extraordinarios en la vida espiritual: éxtasis, revelaciones, visiones, locuciones, incluso fenómenos físicos, levitaciones, gracias gratis date, estigmatizaciones. Me preocupa mucho un fenómeno que hoy se está dando en el mundo católico, no sé si decir tradicional, más bien conservador o neoconservador,
del afán por lo extraordinario, el maravillosismo, las apariciones. La Virgen ha dicho aquí, se sostienen incluso apariciones muy dudosas que no ha apoyado Roma y que han negado los mismos videntes, pero nada, esas apariciones tienen que ser verdaderas, y la Virgen dijo, y la Virgen tocó, y la Virgen besó, y la Virgen subió. Bueno, esto es muy inseguro, muy peligroso. Es algo que a priorísticamente ha de ser rechazado, dice San Juan de la Cruz y los grandes maestros espirituales. Aparte de que las apariciones corporales no existen, son todas apariciones imaginarias o intelectuales. Esto viene muy bien descrito por Santa Teresa y mejor todavía por Santo Tomás de Aquino y San Agustín. Pero además es que la mística no consiste en eso. Eso puede ser incluso prestarse a inducción de amor propio, de sensacionalismo, de expectación. Ahora viene un mensaje, luego viene un aviso. No, las almas místicas santas no han procedido así, y se han aterrado de ser el centro de esa atención, no que han procedido, sino que Dios se lo daba. ¿Qué es la mística? Nada de extraordinario, nada de espectacular, nada de fuera del camino trillado. La mística es el cumplimiento fiel de los deberes del propio Estado, empezando naturalmente por los mandamientos de la ley de Dios, y el abandono, la entrega total del alma al Espíritu Santo, para que éste, con sus dones, perfeccione las virtudes teologales y cardinales del alma, y entonces ésta ya no se mueva al modo humano, según su gusto, según su impulso, según su interés, según su apetito, según su egoísmo pecaminoso o según su inclinación recta y buena, pero humana, sino que se mueva al modo divino, a impulsos del Espíritu Santo. Y entonces es un alma perfectamente mística, aunque en su cotidianeidad sea absolutamente prosaica y sea insignificante a los ojos de los demás y no haya tenido nunca ninguna revelación. Y si las tiene, las rechaza, como enseña San Juan de la Cruz. Entonces dice aquí Santa Margarita: el espíritu que me guía, creo que escribe espíritu con minúscula, no puedo compulsar su manuscrito, pero dice el espíritu, yo creo que tendría que ponerse, al menos ella sí lo piensa, creo yo, en mayúsculas. El espíritu que me guía, o sea, el Espíritu Santo, ha tomado un dominio tan absoluto sobre todo mi ser espiritual y corporal que me parece que vive y obra en mí más que yo misma. Por más resistencia que le haga, no puedo impedir sus operaciones. Siempre tengo que acabar por hacer lo que él quiere. Bueno, naturalmente se refiere ella a un dominio político, no despótico. No es una privación de su libertad para actuar coaccionada. Coaccionada en el sentido tomista, sí. Santo Tomás de Aquino dice que el Espíritu Santo coacciona, no que nos coacciona, sino que coacciona en nosotros, o sea, que coobra, coopera, colabora y acciona con nosotros si nosotros le dejamos. Pero cuando le hemos dado a él la llave de nuestra conciencia y las facultades en nuestras operaciones y actos, entonces él nos mueve y casi es ya tanta la connaturalidad, la familiaridad, la intimidad con el Espíritu Santo que le parece al alma no poder resistir a sus inspiraciones y mociones y hacerlo todo impulsada por él. Es lo que dice San Juan de la Cruz en esa canción hermosísima del cántico espiritual: detente, cierzo muerto. El cierzo es el aire frío que viene del norte y que destroza los sembrados. El austro es el viento benéfico y suave, templado, del sur. Por tanto, el cierzo es el maligno, según el doctor místico, y
El austro es el viento del sur, benéfico, bueno, y ese viento nos ayuda a obedecer al Espíritu Santo porque es el mismo Espíritu Santo. Y dice San Juan de la Cruz: detente, cierzo muerto, ven, austro, que recuerdas los amores, aspira por mi huerto y corran sus olores, y pacerá el amado entre las flores. Aspirar por el huerto, el austro, es hacer toque y moción en las virtudes, es el Espíritu Santo que remueve las flores para que den olor de buenas obras. Y esto es lo que hace Margarita. Él obra las operaciones de ella y por tanto termina diciendo: todo mi placer es contentarle a él solo. Si tuviera que decirle lo que hace por mí, no acabaría nunca, le dice a Croisset. Ahora, sigue insistiéndole antes de terminar la carta que ella quiere vivir desconocida, que no le dé a conocer su nombre a ninguno de los padres, se refiere jesuitas, que viven en esa ciudad. De esa manera yo espero que el Divino Corazón será conocido y amado en todas las esquinas del mundo. Después le habla veladamente de un amigo jesuita de Croisset que no acaba de ser generoso con el Señor, lo habría sabido Margarita por el propio Croisset o por otro conducto, y entonces le dice: se causa un gran daño a sí mismo desde que disputa su corazón a aquel que lo ha creado para su amor y tiene tan gran deseo de poseerlo. Dígale a ese padre una cosa: yo creo que haría muy bien en consagrarse al corazón de Jesús, y para ella estos son dos cosas. Dice: consagrarse al corazón de Jesús y seguir fielmente sus santas inspiraciones, pero esto fuerte y constantemente, por medio de un completo olvido y desprecio de todo lo que le impide hacerse un gran santo. O sea, podríamos compendiar la consagración al corazón de Jesús así: obediencia y desprendimiento. Seguir de manera fuerte, firme, constante y fiel las inspiraciones del corazón de Jesús, decíamos antes, del Espíritu Santo. Es lo mismo porque son las inspiraciones de Dios y el corazón de Jesús está formado por el Espíritu Santo en el seno de la Virgen Madre. Entonces, seguir sus inspiraciones, obedecerle. Segundo, por medio de un completo olvido y desprecio de todo lo que le impide hacerse un gran santo. O sea, desasimiento de todo lo criado, diría Teresa de Jesús, empezando por el propio yo. Después le da algún consejo ya breve y concreto para terminar la carta a Croisset, una cosa muy simpática. Croisset, muy simpática en el sentido muy humana, y que nos expresa la debilidad de las almas que quieren ser santas, pero son frágiles y pequeñas, todos lo somos. Y los santos también lo han sido. Entonces Croisset llevaba muy poco tiempo de sacerdote, llevaba un mes y pico, y ya le costaba y se le hacía pesado el ministerio de las confesiones, que realmente lo es. Por eso muy pocos sacerdotes, desgraciadamente hoy menos que nunca, se dedican a él. Porque también hay que ser sinceros, es muy poca la gente que sabe confesarse bien, siendo breve, concreta, llevando un examen de conciencia bien hecho. Y muchos utilizan el confesionario, utilizaban porque ya no va casi nadie puesto que están vacíos, para contar sus vidas, sus historias, buscar un poco de consuelo. Podría admitirse si se hace después de la confesión, no dentro de ella. En la confesión hay que ser lo más exacto posible, confesar los pecados en género, número y especie que se puedan recordar bien desde la última confesión, y no añadir circunstancialidades innecesarias, ni por supuesto hablar de terceras personas, ni de historias particulares. Y por esto a veces a los confesores resulta pesada la confesión, porque tampoco saben cortar al penitente cuando no se está confesando bien. La cuestión es que Croisset se habría quejado a Margarita de la pesadez de las confesiones, y ella le dice: no debe hacer caso del trabajo que siente en confesar,
pues eso le será de gran mérito si persevera en ese ministerio animosamente. Dios será en ello muy glorificado por la caridad que ejercite soportando a los pecadores penitentes. Después de todo, son pecadores que tienen necesidad del perdón y también de un poco de escucha y de comprensión. Mucho me agrada, termina diciendo, oírle que tiene plan de hacer su libro lo más perfecto que pueda. Están siempre con el famoso libro de las meditaciones que por fin Croiset compondrá. Veíamos en la última, anterior carta, octava, no con 12 meditaciones como él dijo, no con 30 como le decía Margarita, sino con 40. Y ella le dice muy sabiamente, consejo que debemos escuchar y tener presentes los que escribimos y publicamos: vale más gastar en él más tiempo, pues nada le urge fuera del amor de mi adorable Salvador, y que incluya también las letanías de la Santísima Virgen, de las letanías del corazón de María, mejor dicho. Y luego le habla de un oficio que ha compuesto otro jesuita, el padre Yete, y que tenía en su portada un San Francisco de Sales y un San Luis Gonzaga, imágenes de estos dos santos. A ella naturalmente le gustaba mucho porque se trata del fundador. Están los dos, Sales y Gonzaga, arrodillados ante el Sagrado Corazón, que está rodeado de llamas arriba. Abajo a la derecha la Santísima Virgen sentada sobre nubes, que levanta la mano izquierda hacia el Sagrado Corazón y extiende la derecha a San Francisco de Sales y San Luis Gonzaga, que están arrodillados en la parte inferior, como invitándoles a adorar al corazón divino que ella les está mostrando. Y este grabado complace mucho a Margarita. Pero termina insistiendo: no se haga en ese libro para nada mención de mí, bajo ningún pretexto. Si pudiera expresarle la pena que padezco cuando se me nombra, y cuando los predicadores predican en mi presencia de esta nueva devoción del corazón de Jesús, yo no sé por qué, pero durante el tiempo que dura el sermón estoy sumida en un purgatorio de todo tipo de tormentos. Tanto le atemorizaba que fuera a ser descubierto su nombre. Y con esto termina y dice que aún no han cambiado de superiora. Bueno, en otra carta veíamos que la elección había sido el día 11. Esta carta es del 16, quizás que la nueva no había entrado todavía en el ejercicio de su cargo, pero dice ella, si a la nueva superiora no le agrada que yo siga escribiéndole, pues ya no le podré contestar, pero así lo recibirá todo en el amor del Sagrado Corazón. Con esta conformidad, este espíritu de obediencia, esta humildad, termina su carta, como siempre suele hacer, con esa confesión inmaculista: María concepta est sine peccato. Y desde el 16 de mayo pasarán ahora 3 meses hasta la 10ª y última carta, escrita casi sin poder por las continuas jaquecas de Margarita, el 21 de agosto sucesivo, o sea, de 1690. También es una carta intermedia en su extensión, un poquitín más breve que esta que hemos visto, y con esa, si Dios quiere, terminaremos en junio, el mes del Sagrado Corazón, el repaso somero, sencillo, pero creo que muy provechoso espiritualmente, que hemos ido haciendo de este tesoro, este tratado espiritual sobre el corazón de Cristo, que son las cartas de Santa Margarita María de Alacoque al padre Croiset. Que ella oficialmente es santa canonizada, él creemos piadosamente que está en el cielo también, intercedan por nosotros para que cada vez amemos más y seamos como Jesús dijo a Margarita, refiriéndose a quien le iba a mandar para dirigir a San Claudio de la Colombière, seamos como él, siervos fieles y perfectos amigos de este corazón que tanto ha amado a los hombres. Benedicat vos omnipotens Deus Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amén.